Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche: la frontera agrícola y sus impactos. Y para el análisis va a participar en esta oportunidad de manera virtual el doctor Jorge Albarracín, docente universitario. Reiteramos, la frontera agrícola y sus impactos. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco al doctor Albarracín. Él es docente de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, y particularmente del posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza. Además, mil felicidades. Hoy es el día del profesor, día del maestro, día del docente universitario. Bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, nuevamente para todos los colegas y todos los maestros de Bolivia, un saludo. A ver, intentemos entender esto que de repente para muchos puede ser complicado. ¿Cuál es el elemento? Es decir, ¿cómo podemos hablar de lo que significa en este caso la frontera agrícola? ¿Qué debemos entender por frontera agrícola, Jorge? Bueno, la ampliación de la frontera agrícola se refiere al incremento de las superficies cultivadas tanto para la actividad agrícola como para la actividad ganadera, o sea, estamos hablando de la agropecuaria. Y en el marco de la agricultura puedes hablar también de cultivos para la producción de alimentos, como también cultivos que no necesariamente son alimenticios, sino son insumos de otras industrias. Entonces, a eso se refiere la tierra agrícola o la superficie cultivada, ¿no? ¿Cómo en este momento andamos en nuestro país? Y cuando digo cómo andamos en nuestro país, porque de acuerdo a lo que se tiene proyectado, o por lo menos calculado, en nuestro país existirían alrededor de una cantidad de 3.3 millones más o menos de hectáreas que tendrían una vocación o que estarían por lo menos utilizadas en el ámbito agropecuario, y se estaría trabajando para alcanzar un poco más del 4.5 millones de hectáreas. ¿Estamos en lo correcto, Jorge? ¿Esa es más o menos la perspectiva? No tanto. Los datos del INE muestran que en este momento, en el 2020-21, hemos alcanzado una superficie de 4.014.000 hectáreas. Más o menos el 2015-2017 sí estábamos en la superficie que has mencionado. Y un poco la acción para el 2025 es llegar a unas 6.7 millones de hectáreas. Ya, ahora, ¿qué elemento nos ayuda en determinar a qué lugar debemos llegar, o hasta cuál es el tope al cual deberíamos llegar? ¿Qué instrumento nos ayuda a percatarnos de esa situación? A ver, que la pregunta, para no entrar en la clásica de qué superficie nos ha incrementado, creo que la pregunta que deberíamos hacer es: ¿para qué queremos ampliar la frontera agrícola? Y esa es la pregunta que debería responder el Estado y el gobierno de turno, porque detrás de esa pregunta está hacia dónde estamos apuntando. Es decir, cuando te pregunto, digo, ¿a qué queremos ampliar la frontera agrícola? ¿Es para los alimentos de nuestra población? ¿Es para producir y exportarlos? ¿Es para producir productos no alimenticios para el mercado interno, para las industrias, o también para exportación? Entonces, yo creo que esa debería ser la pregunta central para decir si la superficie que tenemos es la correcta o que no tenemos no es la correcta. Ahora, en esa... por el momento, nada.
Ahora, bueno, en esa perspectiva a la que haces referencia y me parece realmente importante es entender los objetivos que tenemos para poder ganar superficie, en este caso para el ámbito agropecuario. Esto obviamente tendrá que estar articulado a los planes de desarrollo que tiene cada uno de los gobiernos en determinado momento. Ahora, la pregunta va por el siguiente escenario. Primero, veamos las potencialidades que tiene nuestro país. ¿Hasta qué nivel nuestro país como país tiene una vocación agropecuaria y hasta cuánto podría llegar potencialmente? Ya. A ver, en sí, Bolivia no tiene mucha superficie para la agricultura. Más o menos con datos de estudios que se realizaron, tenemos más o menos con 513 kilómetros cuadrados de suelo 1, que son aptos realmente para la agricultura. Y luego, si vamos viendo suelos tipo 2, tipo 3, que ya ciertas restricciones, Bolivia puede llegar hasta unos 4 o 5 millones y en un extremo puede llegar hasta 15, 16 millones de hectáreas, pero ya son suelos tipo 3, tipo 4. Bolivia tiene más una vocación ganadera. 56 millones de hectáreas son una vocación ganadera que te da ese de uso del suelo, ¿no? O sea, o más concretamente, Bolivia no tiene una vocación agrícola necesariamente. Uh-huh. Ahora, bajo esas prerrogativas, es decir, cuando nosotros estamos hablando de la frontera agrícola, es la posibilidad de ir ganando espacios que en este caso significan que están siendo no utilizados, sino que la naturaleza dota bajo determinadas características. En los días precedentes, y por eso es que quisimos hablar de este tema, hemos ido hablando de la situación que se encuentra en este momento en nuestro país en términos de medio ambiente, conservación, etcétera. Entonces, la pregunta viene por el siguiente escenario. En la medida en que nosotros vamos ganando espacios para la agricultura, estamos dejando de lado una otra cantidad de ecosistemas que pueden ser perjudiciales para la lógica de conservación o de los equilibrios ecosistémicos que deben existir. Sí, mira, esa es la pregunta del debate. En sí, Bolivia ha estado en los últimos 70 años en un modelo de ampliación de frontera agrícola más que en el aumento de los rendimientos y de la productividad. Entonces, cuando tú no tienes desarrollo tecnológico, lo único que vas haciendo es aumentar volumen de producción a través de una ampliación de la frontera agrícola. Y los últimos años, no los dos últimos años, sino desde hace 10 años ya con los efectos del cambio climático, con el tema de la zoonosis, todas estas plagas, enfermedades que son transmitidas hacia seres humanos, nos está cuestionando y nos está mostrando que este modelo no es un modelo viable. Este tema del COVID, el tema de la viruela del mono, todos esos temas que están apareciendo, es justamente por lo que tú mencionas, que el hombre está rompiendo estos ecosistemas, y cuando tú haces una ampliación de frontera agrícola, estás más o menos rompiendo esa barrera anal que te estaba preservando el contacto directo con el hombre con cierto tipo de enfermedades. Tú estás entrando, haciendo desaparecer ciertas especies animales que podrían estar controlando cierto tipo de bacterias, cierto de virus, y el hombre está entrando en un contacto directo con estas virus, bacterias, todo eso. Entonces nos estamos encontrando con un nuevo tipo de enfermedades que nos están generando todos estos problemas, por un lado. Pero por otro lado también nos están generando un problema en la biosfera, que es el ecosistema que tiene toda la Tierra,
porque tienes un equilibrio de toda la tierra que lo estás rompiendo. O sea, el hombre con actividad antropocéntrica está rompiendo ese equilibrio frágil de la tierra. Parece que la tierra fuera un mundo grande que no podemos afectar, pero los datos que tenemos a todo nivel mostrando pues que estamos entrando a un nivel crítico donde ya no va a haber una vuelta atrás. Entonces, ese es el gran debate. El gran debate está en que seguimos ampliando la frontera agrícola o entramos por el lado donde aumentamos los rendimientos, aumentamos la productividad y tratamos de mantener un ecosistema más saludable. Por eso es que te decía la pregunta inicial es ¿por qué queremos ampliar la frontera agrícola? Uh-huh. Porque detrás de eso hay toda una discusión de el hambre del mundo, tantos millones de personas y millones de personas que están sufriendo de hambre, pero después cuando tú ves los estudios de la FAO te dicen que el problema no es la producción de alimentos, sino el problema es la distribución de los alimentos, es el desperdicio de los alimentos. Y ahora el mundo está con el triple problema no es solamente el problema de la desnutrición, el problema es la obesidad y el consumo de los alimentos que son los ultraprocesados. Entonces ya tienes un nuevo escenario, ¿no? Ahora, Jorge, y vamos a retomar este tema al que has entrado, que me parece interesante, pero quisiera que nos refiramos a los diferentes tipos mediante los cuales se lleva adelante la ampliación de la frontera agrícola. Y cuando digo tipos, por lo menos en nuestro medio hemos asistido, y yo me imagino que el Estado siempre tiene una planificación para llevar adelante la expansión de la frontera agrícola, pero pareciera que en nuestro medio se llevan adelante prácticas no necesariamente desde el plano planificadas estrictamente, sino más bien de manera de facto, es decir, hay un avance de facto constante. ¿Hasta qué punto es verdad esto que digo? Bueno, eso es lo que estamos arrastrando del modelo de 52. El modelo del 52, cuando Bolivia se planteó la marcha al oriente, donde decíamos, Bolivia tiene grandes extensiones, entonces tenemos que buscar un modelo de expansión de frontera agrícola, de el agronegocio, donde Bolivia produzca caña de azúcar, soya, algodón, todo eso, y tenemos que exportar porque Bolivia tiene que ser un país exportador y también tenemos que sustituir las importaciones. Entonces, ese modelo no ha cambiado. Y es preocupante porque si tú ves de lo que te decía, de las 4 millones de hectáreas que tenemos en Bolivia, y si nos enfocamos en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz la superficie cultivada, y el 77% de superficie cultivada de Santa Cruz es para productos agrícolas no alimenticios y solo el 23% es para productos alimenticios. Y los otros departamentos son los departamentos donde una mayor superficie está destinada para cultivos alimenticios. Pero ¿cuál es el de los otros departamentos? El problema de los otros departamentos es que tienes procesos productivos con innovación, con tecnología, y por lo tanto tienes rendimientos muy bajos y costos de producción muy altos. Y eso hace que estos productores sean poco competitivos con los productos que nos están llegando del exterior. Y eso está haciendo que Bolivia también una balanza comercial negativa. Entonces, el gran tema aquí es ¿para qué estamos haciendo esa ampliación de frontera agrícola? Y detrás de esto está un poco lo que tú decías, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2013 se han deforestado casi 8.7 millones de hectáreas. Pero si tú tienes 8.7 millones de hectáreas deforestadas y solamente tienes una frontera agrícola de 4 millones, ¿dónde están las otras 4 millones? Una parte está en praderas para la ganadería y otras están en temas de espulación y renta de la tierra para generar cierto tipo de ingresos, pero
gente que está haciendo un mal manejo de los ecosistemas. Entonces, tu pregunta es pertinente en un sentido de decir, no solamente es el Ministerio de Cultura el que tendría que ver con estos temas, sino es el Ministerio de Planificación que tiene que tener una mirada de para qué tenemos una planificación de ampliación de frontera en Bolivia. Después tienes tus ministerios operadores que van a ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y también el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Entonces, ahí está el rol. Hablo de Estado, me estoy refiriendo a las políticas públicas de Estado. No me estoy refiriendo a las políticas de gobierno. Estamos hablando de un Estado, de políticas públicas del Estado. Y cuando Estado estamos hablando de mediano y largo plazo. Y es en esa proyección, digamos, moderna. Entonces, es crítico que el Estado deje de pensar a mediano y largo plazo, sacrificando el corto plazo por temas, digamos, que pueden ser coyunturales o temas económicos, porque este periodo yo lo catalogo como un periodo disruptivo, un periodo donde lo que tú estabas pensando hace unos 5 o 10 ha cambiado totalmente en este nuevo escenario, ¿no? Tú tienes el desarrollo de las tecnologías de acción y la comunicación, tienes todo lo que es la biotecnología, tienes todo lo que es la nanotecnología, la revolución 4, que nos está cambiando abruptamente toda esta lógica de ver. La agricultura vertical, la agricultura urbana, la agricultura periurbana, donde te está mostrando solamente es cuál es tu rendimiento por hectárea, sino ahora está dando cuál es el rendimiento que tú vas a tener en una escala de producción vertical por metro cuadrado. Y eso prácticamente te multiplica por 10 o por 20 los rendimientos que se están obteniendo. Entonces te está cambiando el escenario. Pero eso es bien importante ver, porque ahorita el gobierno tiene un problema, tiene una pugna muy fuerte con los empresarios de tierras bajas, que lo único que están pensando es seguir con ese modelo de ampliación de frontera, un modelo no energéticamente no sostenible. Entonces no es viable seguir ampliando frontera agrícola. Y en el tema de la biotecnología, el tema de los transgénicos, como que fuera la solución para el problema que tenemos, y no es así, no es así. Hemos tenido experiencias, Jorge, cuando uno revisa algunos antecedentes históricos, una época de la producción masiva de algodón, que ha dejado tierras realmente en una condición terriblemente preocupante. Nos ha pasado con el tema del azúcar, ahora estamos con la producción de soya. Entonces, y lo curioso es que pareciera que comienza a subir, ¿no? En nuestro país, la ampliación de la frontera agrícola comienza a subir hacia el norte. ¿Qué riesgos hay frente a este escenario en el caso de el Beni y Pando, que podrían ser potencialmente las áreas donde se vaya a incrementar este tipo de agricultura extensiva y no sé si intensiva también sería el término? Exacto. Nuevamente ahí con lo que dices, estamos entrando en la pregunta, ¿para qué queremos ampliar? Y tenemos todo ese requerido, justamente el tema del algodón, de la caña de azúcar, de la soya, que te muestran que son modelos extractivistas. Y nos ha pasado lo mismo en el altiplano con el tema de la quinoa. El boom de los precios de la quinoa, y se rompe toda esa lógica de una agroecológica, de que los campesinos estaban en armonía con la tierra, con la madre tierra, en el tema de que era el vínculo llama quinoa, donde el abono de la llama sería para la producción de la quinoa, para la conservación. Eso se rompe, y tú tienes un boom de pasar de 20.000 hectáreas a 30.000 hectáreas de quinoa cuando tenías un precio altísimo por tonelada. Entonces te muestra también que
el mercado y el boom del mercado te puede llevar a los extractivistas. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿para qué queremos ampliar frontera agrícola? Lo que tú me preguntas, el Beni Pando, como estamos en la zona tropical, los suelos tropicales son muy frágiles. O sea, tú tienes una gran cantidad de materia orgánica, pero esa materia orgánica también se recicla muy rápido y esos suelos son muy frágiles. Entonces, si tú no haces una conservación de esos suelos, puedes perder muy fácilmente su fertilidad de esos suelos, tener todas las praderas del Beni realmente erosionadas, degradadas y proceso de desertificación fuerte. Ya se están presentando esos problemas. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos nosotros jalando tecnologías de zonas que no son zonas tropicales. Entonces, tú tienes sistemas de producción, de mecanización, acusantes, tipos de rutas, manejo de suelos, implementos agrícolas que han sido desarrollados en latitudes y no necesariamente en las latitudes tropicales. Entonces, en la latitud tropical tú puedes empezar a hacer voltear el bosque, poner, es tecnológico, pero ese modelo tecnológico te va a dar rendimientos en unos 5, 10 años, pero ya va a empezar a perder esas posibilidades. Y ahí vas a tener un problema muy serio. Al final, has degradado tus ecosistemas. Al perder esos tus ecosistemas, has roto un ciclo del agua, porque la Amazonía es muy importante para las aguas que vienen al altiplano, los valles, inclusive el norte de la Argentina se mueve toda esa agua que viene de la Amazonía. Entonces, tú rompes todo eso y todo lo que hayas tenido de ingresos en unos 5 o 10 años no va a servir para resolver el problema generado y la inversión que necesitas hacer para poder cortar el efecto que has generado. Yo quiero con esta pregunta más terminar un bloque, porque después te voy a invitar a un segundo bloque para que hablemos un tema que también nos parece importante. ¿Hasta qué punto, y me parece fundamental lo que acabas de plantear, el tema de discusión en todo caso siempre es el para qué necesitas ampliar esa frontera, para qué y por qué necesitas ampliar esa frontera? Pero la pregunta va por el siguiente escenario, Jorge. ¿Qué factor de influencia tan fuerte puede significar para nuestra agricultura, para nuestro sector agropecuario, el tema del biocombustible? Porque los biocombustibles pueden ser un factor realmente importante de presión para ampliar la brecha, es decir, la frontera agrícola en nuestro país. Bueno, a ver, ahí hay un tema muy complicado, ¿no? Es el tema de las energías alternativas. El problema que tenemos en este momento en Bolivia es que estamos subvencionando diésel y la gasolina, y eso te lleva a cuestionar lo que decíamos en un principio, es que este modelo basado en maquinaria agrícola que funciona a través de gasolina y diésel, y si tú tienes una subvención, el problema de Estado tiene serios problemas para seguir subiendo esta agricultura no sostenible energéticamente. Entonces, entras al tema de las energías. ¿Qué energías alternativas tienes para la agricultura? Tendrías el tema de los biocombustibles, el tema de energía eléctrica, maquinaria eléctrica, y bueno, yendo a otro tipo de alternativas energéticas que puedes ir teniendo con el tema de baterías solares, todo eso que todavía se está desarrollando. Entonces, en el tema de los biocombustibles, tú tienes, obviamente, los biocombustibles, la gran discusión es ampliación de frontera agrícola, por un lado. Y por el otro lado está cultivos agrícolas, o sea, productos alimenticios que en vez de destinarse para la alimentación se destinan para
producir biodiesel, biocombustibles para la maquinaria. Es una discusión que la hemos tenido ya desde más o menos finales del anterior siglo o principios de este siglo, donde discutía, bueno, ¿vamos a producir para alimentar a la maquinaria o para alimentar a los seres humanos? Y ahí han venido una cantidad de alternativas donde que con todos los desechos que tú puedes tener, tú puedes ir empezando a producir cierto tipo de biocombustibles. Aquí hay una experiencia donde hay una persona, una fábrica, que no me comento el nombre, pero que de los plásticos está produciendo un combustible de buena calidad para los automóviles o la maquinaria. El tema ahí es la escala. ¿Cómo saltas de una escala de los 10.000 litros a producir 10.000 litros que te va a demandar? Es un tema de escala. Y justo el tema de escala nos lleva al tema que te planteas de ampliación agrícola, ¿no? Ampliar con palma, que un poco lo que estaban queriendo hacer en el norte de La Paz, poner palma para biocombustibles. Desde el mismo yacimiento de petrolíferos fiscales vino la propuesta de biocombustibles. Desde hace 5 años que hay esa propuesta de los biocombustibles, como te digo, desde YPFB. Y un poco el crecimiento de estas plantas en Santa Cruz. Hay una planta para ir transformando el sorgo en biocombustible. Y obviamente, si vemos los datos estadísticos, el crecimiento de la superficie cultivada de sorgo ha crecido de 50.000, ahora ya estamos con 600.000. Bien, son esos temas que son parte de esta discusión, ¿no? Un escenario realmente súper complejo, tiene muchos elementos y muchos intereses intrínsecos. Permítenos, Jorge, por favor, vamos a dar lectura a algunas participaciones a través de las redes sociales que nos parece interesante, porque hay que conocer también el criterio que la gente tiene sobre este particular. A ver, rápidamente, Henry, por favor, damos un vistazo. Perfecto. ¿Qué criterio le merece la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia? Era la consulta. No a la ampliación de la frontera agrícola. Cuidemos nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza. Basta de quemas y muertes de seres indefensos. Todo lo hacen sin planificación. Aprovechen lo que ya existe para ello. Otro de los comentarios, buenas noches. Reconozco que la ampliación agrícola es vital para una soberanía alimentaria, pero existen varios huecos en el sistema. Algunos terminan plantando coca, otros no tienen el cuidado con chaqueos y otros se apropian de áreas que son más vitales que producción agrícola. Creo que falta información y conciencia con los ecosistemas. Siguiente comentario, al parecer no está claro el manejo de la ampliación de la frontera agrícola. Con todo esto estaríamos amenazando la conservación o protección de la biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo entonces de ampliar la frontera agrícola? Comentarios que nos han llegado a la línea de WhatsApp. Qué interesante, concurrente con lo que estabas diciendo, ¿cuál es el objetivo de llevar adelante esta tarea? A ver, para ir cerrando, porque tú sabes que tenemos el Zoom de alguna manera limitado, Jorge, todo parece indicar que no existen políticas del Estado y que no hay un consenso fuerte en cuanto al horizonte en el mediano, corto y largo plazo en nuestro país sobre estos temas, y que deben armonizarse además con los intereses del propio medio ambiente y los propios intereses económicos. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué se debería hacer en nuestro país para trabajar en estos horizontes? Creo que políticas hay las políticas, pero el problema es qué actor las ha formulado. Bueno, aquí te planteo una hipótesis donde digo, el que llega al poder del Estado, que llega a manejar el Estado, a administrar el Estado, es el que va a definir las políticas, y detrás de esas políticas, ¿qué inversiones? Entonces, si tú tienes una política que se ejecuta, va a estar en función de los intereses de los actores. Del 52 hasta ahora, Bolivia ha agarrado y ha dicho, vamos a tener una política de ampliación de frontera agrícola, vamos a producir para la exportación, y lo han hecho.
los ingenios azucareros, Guavirá, el desarrollo pujante que hemos tenido en Santa Cruz, que no podemos negar que es el motor económico, se ha convertido en el motor económico de Bolivia y ahora está queriendo convertir en el motor político también de Bolivia. Es producto de esas políticas de exportación, las inversiones que se han canalizado para generar ese modelo. Ahora, ¿quiénes han estado de esto? Por ejemplo, todas el quiebre del Banco Agrícola, si se ven informes del Banco Central de Bolivia, de la década de los 80, los 60, ahí era de un año a otro, se condona la deuda de Guavirá, se condona la deuda de tal. ¿Por qué? Porque estábamos en una política justamente para desarrollar ese modelo. Entonces, tú tienes después un cambio de los actores y las que están cambiando. Pero como te digo, en todos los planes y estrategias de desarrollo agropecuario de Bolivia siempre ha priorizado el pequeño productor, agricultor, últimamente ha estado priorizado el indígena, todo eso. Pero si detrás de eso no hay un presupuesto y una verdadera estrategia de gobierno clara de qué queremos hacer y cómo vamos a desarrollar, eso es un cuento, como dicen algunos, cuentos de chinos. ¿Por qué? Porque, como te digo, siempre han estado priorizados, pero como no han tenido presupuesto y el presupuesto se ha canalizado a otro lado, entonces eso te está mostrando cuál era la dirección clara que tenía el Estado. Y esa es nuestra historia, Nuestra historia ha sido que han tenido el manejo del Estado y el poder llegar a manejar ese Estado, son los que han canalizado y nos mostrado el modelo que tenemos. Jorge, altamente ilustrarte, hablar contigo, tratar de entender estos temas. Hemos hecho una cadena muy grande de aspectos abordados y muchísimas gracias de verdad por la amabilidad que has tenido al acceder a nosotros. Tenemos la suerte de haber hablado con Jorge Albarracín, el doctor Jorge Albarracín, docente de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, docente del posgrado en Ciencias del Desarrollo. Brevemente, vamos a ir también, hemos hecho un sondeo en las calles sobre este tema y vamos a recordar o vamos a rescatar los criterios de la gente. Opino que actualmente, como bolivianos, todo lo que es nuestra agricultura y todo lo que producimos solo es para nuestro consumo actual, ¿no? Para los bolivianos y demás. Y bueno, no hay, por así decirlo, un apoyo o demás al campo agrícola para que podamos producir o podamos exportar. Incluso es muy sabido de que algunos de los alimentos y demás que hay aquí de la agricultura son traídos del extranjero, ni siquiera son producidos por nosotros. Bueno, primeramente creo que sería beneficioso para las personas que viven de lo que es la agricultura, ¿no? Todos sus productos se estarían trayendo a las capitales de Bolivia y también exportando a diferentes países, pero así también habría que ver la reglamentación de expandir el cultivo, porque también estaríamos deforestando. De frontera agrícola en base a una visión de desarrollo sostenible es importante, ¿no? Pero una ampliación de frontera agrícola utilizando sin desmedida pesticidas o una agricultura muy agresiva, no. Muy bien, hemos abordado de esa manera este importante tema, los criterios de la participación de la ciudadanía, los aspectos que el doctor Jorge Albarracín nos mostraba relacionados a la frontera agrícola en nuestro país. Estamos en la recta final, Henry. Televisión para ti.